Bueno, mi gente, ¿cómo estamos? Nosotros somos el Elemento Electivo y venimos a grabar el segundo video. El día de hoy vamos a hablar sobre el proyecto de ley 025 del año 2025. Segundo, salud mental. El principal problema en Bogotá, en Colombia. Bueno, digamos que en razón de este pequeño flash de noticia que tenemos anteriormente, surge una propuesta legislativa que cursa en la Cámara de Representantes y pues esta se refiere al proyecto de ley 025 del año 2025. ¿Qué busca este proyecto de ley? En esencia, este proyecto de ley lo que busca es que para cierto catálogo de delitos se trate a los menores de edad como pues mayores de edad por ley 906 y pues esto acabaría un poco con lo que se conoce la imputabilidad diferenciada. Digamos que pues esa es más o menos lo que quiere decirnos esta propuesta legislativa hacia grandes rasgos. Ya, yo creo que primero también hace falta un poco decir qué es el término inimputable. Yo creo que mucha gente lo escucha en el día a día, sobre todo en ese caso de Miguel Uribe. En términos sencillos, una persona inimputable es alguien que al momento de cometer una conducta no tenía la capacidad de comprender que eso era ilícito o no podía actuar de acuerdo con esa comprensión. En ese orden de ideas, en el derecho penal colombiano actual, esa idea aparece en el artículo 33 del Código Penal, pero allí también se aclara que los menores de 18 años no van al sistema penal ordinario, sino que van al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Entonces, aquí también va una aclaración importante y es que no es tan preciso decir que todos los menores son inimputables. Más bien en Colombia hay, digamos, un sistema especial para adolescentes. No se les trata como adultos, pero tampoco significa que no hay ningún tipo de responsabilidad. Claro, es importante tener esta definición, sobre todo, Camilo, que bien trae a colación el artículo 33 del Código Penal. En ningún momento se dice los menores son inimputables. Lo único que se dice es que los menores de 14 a 18 años serán tratados mediante el sistema penal para adolescentes, de responsabilidad penal para adolescentes. Y es más, cuando hablamos de los menores de 14 años, se entiende que esos no van a ser sometidos a ningún tipo de responsabilidad penal, como ya se establece dentro del Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 del año 2006, que es la que regula todo el sistema penal para adolescentes. Sin embargo, hay una concepción sobre el tema de la imputabilidad y los menores que es bastante diversa, sobre todo por el cambio histórico de la normatividad penal en el sistema colombiano. En Colombia, pues la normatividad penal para los menores ha ido cambiando a lo largo de los años. En los diferentes códigos penales hay momentos que se dice, no se sabe si son imputables, otros donde dice sí son inimputables, o el caso actual donde no se entienden como inimputables en el sentido estricto. Sin embargo, como bien viniendo a comentar lo que venía diciendo Santiago, es una forma o algún hábito que tenemos en la parte dogmática y del esquema del delito de conocerlos como imputabilidad diferenciada, porque es la forma en la que muchos de nosotros lo entendemos por cómo nos lo enseñan en clases de teoría del delito. Pero pues es importante saber diferenciar los conceptos, ¿cierto? Ahora viendo, pues aclarado todo esto, es bastante importante, ya habiendo también dado a Santiago un concepto, un contexto de qué es lo que plantea la ley, el proyecto de ley, pues dar como unas opiniones, dar nuestras críticas al respecto de esa ley. No sé si alguno quiera tomar palabra primero Sí, Sí, Santiago. a ver, digamos que dentro de esta propuesta legislativa surgen varias críticas en materia dogmática y en materia procesal. Esto en el entendido de que, a ver, ¿cuál es la justificación de que exista una imputabilidad diferenciada para los menores de edad entre 14 y 18 años? Si nos vamos un poco a la doctrina colombiana y extranjera, encontramos que ellos básicamente determinan que la razón de ser de esta imputabilidad diferenciada es la inmadurez psicológica que gobierna un individuo de esta edad. ¿Qué pasa? Hay estudios científicos que nos dicen que las personas desarrollarán su lóbulo frontal de manera total, que es esta parte del cerebro que influye en la toma de decisiones, hasta los 21 años. Es decir, todo menor de 21 años no ha desarrollado esa parte de su cerebro de manera completa, lo cual puede interferir en la toma de decisiones, ¿cierto? Por eso en algunos países del mundo la mayoría de edad se entiende hasta los 21 años, dicho sea de paso.
La inmadurez psicológica que gobierna este tipo de individuos, pues es el justificante de la inmadurez psicológica y pues es allí la razón de esa imputabilidad diferenciada. La crítica es que este proyecto de ley de manera indiscrecionada, quiere decir, para este catálogo de delitos sí son inmaduros psicológicamente y para este catálogo de delitos no. Entonces siento que es algo muy, básicamente como a dedo, ¿sabes? Como este delito sí, este delito no. Digamos que por ahí empezaría esa discusión dogmática, no sé qué opinan al respecto. O sea, es importante porque es algo que hemos discutido en nuestros tiempos por aparte, el tema de que, como viene diciendo Tiago, es un mensaje, de pronto obviamente en la parte del proyecto de ley no lo van a decir así, pero el mensaje que se quiere a la sociedad es: yo como legislador tengo la potestad de decidir según mi criterio personal y arbitrario para qué delitos considero que son o no maduros ya los menores de edad, lo cual no se puede dar de esa manera. No se puede simplemente entender que en todos los casos, en los delitos que yo considero graves o los delitos que en este caso son tendencia nacional, como es el delito bastante repudiable de lo que se dio con Miguel Uribe Turbay, entonces ahí sí yo digo que los menores son capaces de comprender. Hay que tener en cuenta un concepto que no es lo mismo entender que algo es ilícito que ser capaz de determinarme en razón de eso. ¿Qué pasa con los menores? Que esto viene también de la explicación que venía dando Camilo. Y de pronto es una concepción de cómo yo entiendo el concepto. Los menores pueden comprender que algo está mal. Sí, puede ser de mera lógica que que matar a una persona o que cometer cierto tipo de delitos como los que están catalogados dentro de ese proyecto de ley está mal. Sin embargo, la inmadurez psicológica lleva a analizar qué tan capaz es el menor de tomar decisiones coherentes a partir de eso. Porque todos aquí, las personas cometen decisiones más o menos cuestionables cuando tienen cierta edad. Claramente no somos los mismos ahorita que los que éramos cuando teníamos 14, 12 o 11 años. Entonces, por eso es importante saber que no es lo mismo y que es el tema de la inmadurez psicológica, que yo comprenda que algo está mal, no significa que se me pueda reprochar de igual manera una persona que ha tenido mayor capacidad de, como viene diciendo Santiago, el desarrollo del lóbulo frontal y poder tomar decisiones conscientes a partir de eso. Otro tema que quisiera traer a colación aquí a la conversación es el tema de los fines de la pena, que para eso es necesario saber la diferencia que a los menores no se les imponen penas, se les imponen son sanciones, son diferentes. Por esto, pues quisiera permitirme citar lo que establecen en cuanto a los fines de la pena en el Código Penal y en el Código de Infancia y Adolescencia para hacer como una comparativa entre las dos normativas. Por parte, pues, del Código Penal, se entiende en su artículo cuarto que la pena cumple ciertas funciones, como la prevención general, la retribución justa, la prevención especial, la reinserción social y la protección al condenado. Eso es para tenerlo en cuenta. Ahora, contrastemos con el artículo 140 del Código de Infancia y Adolescencia, el cual dice que en materia de responsabilidad penal para adolescentes, tanto el proceso como las medidas que se tomen son de carácter pedagógico específico y diferenciado respecto del sistema de los adultos. Es decir, las sanciones para los menores de edad tienen una razón de ser de tratar de ayudarlos y de corregir sus actitudes. Por eso es que se habla de un enfoque pedagógico y y es incisivo en el hecho de tratarlos de manera diferenciada a los adultos, porque como bien cité anteriormente, los fines de la pena son diferentes, llaman una retribución, una prevención, para lo cual la pena es necesaria, a diferencia de las sanciones para los menores de edad. No sé ustedes qué opinan de eso. Bueno, digamos que en torno a esto, a ver, tenemos que tener en cuenta que esto es un problema estructural, ¿no? Yo lo planteo de esa manera. No podemos segregar los problemas. No podemos decir los problemas de la criminalidad infantil, de las tasas de reincidencia, de los fines de la pena o de las sanciones. Yo digo que a partir de aquí se desagregan muchos problemas, una infinidad de problemas, empezando por el populismo punitivo que gobierna Colombia. En Colombia hay una falsa creencia que aumentando las penas, que en esencia eso es lo que busca este proyecto de ley, acabar con la imputabilidad diferenciada para poder imponer una pena más alta al menor de edad, ¿sí? Porque las penas en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes el máximo es de 8 años. Entonces Eso, lo que quieren eso. es, Y son casos y es, agravados. sí, entonces lo que quieren es en esencia agravar las penas. Si nos vamos a las tasas de hacinamiento en Colombia, son elevadas, son sobre el 70%. En realidad, esto no atacaría el problema estructural. Yo soy fiel creyente de que el Estado, en esencia, tiene gran parte de responsabilidad en el delinquir del menor de edad.
porque si el Estado no da garantías, si el Estado no contribuye a la educación, a la salud, un menor de edad, obviamente, que si tiene hambre va a preferir ir a robar que irse a una escuela, porque nadie estudia con hambre. Entonces hay que atacar problemas estructurales, como lo que es la educación, la salud, la vivienda, entre otros, para poder disminuir esas tasas y no simplemente ser punitivistas de creer que aumentando las tasas, acabando la imputabilidad diferenciada, para darle a la sociedad, digamos, una falsa satisfacción de lo que es la administración de justicia. Y finalmente esto no nos va a atacar el problema estructural, no se va a solucionar nada. No sé, yo creo que esta es una de las críticas que surgen al respecto de este proyecto de ley. Sí, no, yo te doy totalmente la razón. Yo creo que una cosa es que el sistema tenga una finalidad educativa y restaurativa y otra muy distinta es que realmente se logre resocializar, que es el punto de prácticamente todo el sistema penal, ¿sí? Entonces yo siento que el debate enteramente se encuentra en que no basta con decir que hay que castigar más o hay que proteger más, el tema ya es estructural. Entonces la pregunta es, ¿realmente el sistema está logrando que el adolescente entienda el daño, reparen lo posible a la víctima y no terminen reincidiendo? Yo creo que eso es lo importante. Y además también hay otro punto que yo creo que también vale la pena recalcar y que obviamente resuena mucho con el caso de Miguel Uribe, y es qué pasa con aquellos adultos que usan menores para cometer esos delitos. Porque no es lo mismo que un menor lo haga por voluntad a que un adulto lo termine induciendo o le facilite o digamos sea constreñido o promueva, ¿sí? Otras palabras, que instrumentalice a ese menor para cometer delitos, porque claro, ahí el tema de la responsabilidad penal, siento yo que ya se expande, ya se queda un poco más ambiguo. Y Sí, claro, es, evidentemente, sí, y evidentemente pues el consentimiento del menor pues no exonera al responsable como tal. claro, es un tema muy importante, sobre todo teniendo en cuenta el tema que se venía conversando, si no estoy mal, está dentro del proyecto de ley el tema de las situaciones de mayor y menor punibilidad y el tema de los agravantes con el tema del uso de menores de edad ¿para qué? Para cometer delitos. Aquí es un tema que me gustaba resaltar porque hay ciertos delitos donde una situación de agravación punitiva es el valerse de la calidad de inimputable de una persona para cometer el delito. Sin embargo, eh, eso en ningún lado encajaría con la descripción que hemos dado anteriormente de los menores de edad, ¿cierto? Como decimos que no son inimputables, entonces en ese caso no se puede aplicar ese agravante. Sin embargo, es interesante analizar que si bien dentro de los primeros artículos del Código Penal, creo que es en el 54, por esos lados está el tema de las situaciones de mayor y menor punibilidad. Y una de las situaciones de mayor punibilidad sí es el utilizar a menores de edad, si no estoy mal. Creo que está ahí contenido creo que es un literal. Entonces, eso es importante como saber de esa diferenciación, pero es que es importante como el contenido de explicación dogmático que dio Camilo, el tema de si son o no son imputables los menores de edad para entender cómo se juzgan a las personas también cuando se instrumentalizan los menores, que es un tema sumamente importante, porque son discusiones que suceden en todos los tipos de casos, como lo que pasó con Miguel Uribe Turbay, o los miles de casos de menores que son utilizados para robar, para matar personas, incluso los temas de conflicto armado. Es muy importante saber esa diferenciación para entender cómo es que se tienen que tratar a las personas responsables de ese tipo de actos tan atroces. Hablando sobre el tema de lo que venía comentando Santiago antes, de que la gente tiene la falsa sensación de que con más penas entonces se soluciona el problema de la criminalidad. Creo que Santiago vio el mismo video en TikTok. ¿Se acuerda? Hay un video, no sé si lo recuerde, de un autor, creo que, de un jurista, creo que argentino, no recuerdo el nombre, que hablaba precisamente sobre eso. ¿Santiago se acuerda quién era? Yo no me De recuerdo el nombre. Zaffaroni, claro. Sí, es de Sabaroni. Eugenio Zaffaroni, gran penalista argentino. No, no me acordaba el nombre, pero sí es importante y sería muy bueno que las personas lo vieran. Incluso se podría hasta dejar, creo que se podría dejar el link ahí en la parte de abajo de descripción del Claro, video. la descripción. Se puede dejar ese link. Yo creo que voy a pasar el link para que lo tengan ahí, para que lo vean, porque es necesario entender que el populismo punitivo y la sobredimensionalización de las penas, como viene diciendo Santiago, no es una solución al problema de criminalidad. La criminalidad, y más que nada, sobre todo en menores de edad, que son las personas que están en un desarrollo, son las personas que están en formación, tienen que atacarse, como bien dijo Santiago, mediante los problemas estructurales de la violencia en las casas, de los problemas económicos y de alimentación de los menores.
menores, incluso los problemas en la educación, y aparte, y no solamente desde el acceso a la información de la educación, sino también desde el apartado de la violencia en los colegios. Hay muchos jóvenes que delinquen también por el tema de las situaciones de maltrato, acoso, bullying que sufren en los colegios, que también es una causa de la criminalidad en ciertos jóvenes. Entonces, es cierto, y esto yo creo que sería mi conclusión aquí en la argumentación del video, es que si bien hay actos atroces como lo que sucedió con Miguel Uribe Turbay, que impulsan ese tipo de propuestas legislativas, hay que tener en cuenta y no puede tratar de, como se dice por ahí, tapar el sol con un dedo y creer que que con ese tipo de medidas se solucionan todo ese tipo de problemáticas, motivo por el cual hay que hacer una retrospección, una mirada crítica de cómo cambiamos ese tipo de situaciones tan atroces sin la necesidad de violar principios procedimentales y dogmáticos del derecho penal. Me gusta la conclusión, a mí a eso me gustaría añadir un poco esa línea que dice o que plantea Zaffaroni en el video que estamos citando, y él básicamente contempla que la pena es una materialización de la venganza, en el sentido de que la pena en esencia no cumple otra finalidad, y mucho menos en un país como este que tenemos garantizados que los fines de la pena consagrados en el Código Penal no se cumplen. Las tasas de reincidencia son altísimas. Otra cosa, la prevención especial negativa, la prevención especial general. El delincuente que ya es delincuente y no le importa si a su compañero lo metieron 40 años a la cárcel. El delincuente no delinque pensando que lo van a agarrar. Eso es una falsa creencia. El delincuente no Listo. se sienta a mirar el Código Penal a decir, bueno, para este supuesto de hecho la consecuencia jurídica son 60 años, no sé si no, porque a ver, eso es algo sería genial, porque yo creo que hasta más miedo les daría, pero eso Claro, no va pero a pasar. Porque primero la gente no tiene la cultura de la lectura, empezando por ahí, y menos un delincuente. Y obviamente tendríamos que atacar todos los problemas estructurales que surgen en relación pues a lo que hemos venido mencionando, y sin embargo, si se quisiera atacar digamos, el problema, trayendo a colación el caso de Miguel Uribe Turbay, de la instrumentalización de menores de edad por parte de grupos organizados o grupos armados al margen de la ley, que esto nos pone frente a una figura jurídica muy interesante, que es la autoría mediata o el autor mediato. Sí, tema que yo creo que es importante tratar en otro video y seguramente lo haremos para poder comprender cómo opera esta figura, pero siento que también es importante que si se va a atacar un problema estructural, no se vaya a hacer tratando de flexibilizar la dogmática de manera tal que se va a romper, porque es que no tiene una justificación indiscriminada decir el legislador, este sí, este sí, este sí y este no, porque es que como yo le aseguro a usted que para este caso sí era inmaduro psicológicamente el menor, pero para este otro no. Entonces es supremamente incoherente a mi forma de ver y digamos que esta es la crítica más grande que le surge a este proyecto de ley como para una conclusión. sí, Claro, es... sí, es Ah, que bueno, evidentemente, dale, Camilo. sí, sí, es que evidentemente ahí se, como dice Santiago, ahí se afectaría la seguridad jurídica, ¿sí? Y evidentemente, pues al final la justicia juvenil no debería funcionar como una puerta giratoria ni una cárcel que sea disfrazada para menores, ¿sí? Más bien debería ser pues eso, un sistema capaz de responsabilizar sin la necesidad de destruir, corregir sin abandonar o proteger sin la necesidad de negar el daño que están causando. Obviamente pues está la gran dificultad, ¿no? Porque pues hay que satisfacer tres sentidos, ¿no? Y está ahí el reto del sistema, ¿no? Primero, pues obviamente no caer en la impunidad, responderle a las víctimas, pero también, pues evidentemente hacer que la persona, pues también entienda, ¿no? Prevenir que el daño se repita y a la vez también se deben proteger los derechos del adolescente. Yo digo que es en este contexto, citando, a ver, acogiéndome un poco a lo que plantea Camilo, sería algo como un sistema tripartito de confianza, ¿sí? De confianza judicial, de confianza de restablecimiento de derechos y de confianza en el sentido de que la víctima pueda confiar en el aparato judicial. He aquí donde necesitamos que el legislador se ponga en una tarea juiciosa y, a ver, proponga algo que le sirva a todas las partes y no de manera indiscrecionada y atacando directamente el ordenamiento jurídico. Claro, evidentemente consiguiendo un equilibrio de las tres. Exacto.
Ujú. Claro, haciendo cambios que lógicamente se pueden llegar a necesitar en el sistema penal de adolescentes, que puede que se necesiten algunos cambios, lógicamente, si no, no pasaría todo lo que pasa, pero siguiendo ciertos lineamientos sin hacer este tipo de decisiones o elecciones tan indiscriminadas, sería básicamente eso. Yo creo que no sería más de mi parte, no sé si quieran agregar algo más, ¿no? Por mi parte tampoco, hacer un llamado fuerte al Congreso a que sus propuestas legislativas sean motivadas por criterios dogmáticos y jurídicos, no Mm. simplemente por criterios sociales o sociológicos. Es importante, obviamente, satisfacer en cierta medida el criterio de la sociedad, pero más allá de eso tenemos que hacer unas garantías procesales y jurídicas que finalmente nos generen esa estabilidad, ese equilibrio y que pues sea usado a largo plazo. No es algo que funcione una vez, sino es algo que sea estructural, que crezca, que sea, digamos, como un emporio jurídico que de verdad funcione y no simplemente por una satisfacción vana y ligera, porque eso sería lo que va a pasar. Total. La mala para el populismo. Total. Mm. Y terminando con las frases de Camilo como la vez, terminando con las frases de Camilo como la vez pasada con la mala para la fiscalía, creo que damos conclusión al video, damos cierre a las ideas que quisimos dar y esperamos que haya sido una experiencia amena, que se haya entendido lo que queríamos exponer de manera respetuosa, un poco bastante crítica y enfática en algunas cosas, pero de igual manera respetuosa. Entonces, de mi parte me despido. Igualmente, Mm. muchas gracias por su atención a toda la audiencia. Igualmente, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.